Muy buenas tardes. En efecto, el doctor Chirino, que está ocupado haciendo el programa de Derecho Sanitario, les agradece por la invitación. Sin embargo, se le presentó algo de última hora realmente que debía atender en persona, así que me pidió que por favor viniera acá y bueno, con mucho gusto he aceptado, además de que el lunes estuve con ustedes como moderador de una mesa, tuve la oportunidad de lanzar una pregunta al aire, en la de menos ahora como expositor sin saberlo voy a poder contestarla, no sé, vamos a ver en todo caso. Después de la interesante exposición que ha hecho mi colega de la experiencia argentina, bueno, ya ha adelantado bastante un poco la problemática y yo quisiera empezar diciendo simplemente que a los abogados justamente nos surge la pregunta: ¿cómo dejar de ser abogado sin dejar de serlo frente a este tipo de problemas? ¿Por qué lo digo de esa forma? Bueno, porque para ninguno de nosotros es un secreto, seamos abogados, médicos o cualquier otra profesión en salud que ha participado en este congreso, el gran reto que representa, y digo reto casi como un eufemismo, el trabajo interdisciplinario, el trabajo entre diferentes disciplinas. A partir incluso del lenguaje, que muchas veces hay que reducir las palabras a lo más fundamental para podernos dar a entender, y el trabajo colaborativo, pues caemos en cuenta que en realidad la historia de las universidades, la historia quizá del conocimiento, nos ha llevado a alejarnos unos de otros, a tal punto que aunque teóricamente hablamos la misma lengua, digamos el español en este caso, en realidad a veces no nos entendemos, puesto que el lenguaje técnico nos aleja y nos aleja cada vez más. Entre más nos especializamos, más es así. En mi caso personal, pues tengo una especialización en relación con la materia de los alimentos y algunas veces incluso me cuesta hablar con mis colegas que llamo yo generalistas, y me siento más a gusto conversando con personas que tienen una profesión de nutricionista, de ingeniero agrónomo, de médico veterinario incluso, porque tenemos en alguna medida más elementos en común que tratar a nivel profesional. Entonces, claro, ¿cómo dejar de ser abogado sin dejar de serlo? Porque se trata de mantener esa formación de base, sin lugar a dudas que debe ser sólida y que debe permitirle al profesional abarcar las dificultades cotidianas, pero también dejar de ser abogado en la medida en que salimos del saco y la corbata, dejamos el traje y empezamos algunas veces a ponernos una gabacha, por ejemplo, para poder entender de qué se trata. Vean que hasta el símbolo de la vestimenta es muy claro, y así lo sentimos quienes hemos empezado a trabajar interdisciplinariamente, dando algunos pasos, totalmente empíricos, claro está. El término que usted mencionaba, hay que ser curiosos, y me parece que es justamente en la curiosidad donde surgen estas discusiones que nos reúnen en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque sea desde la óptica de la medicina, de la odontología, de la farmacia o del derecho, pues ya tenemos algún camino recorrido, y aunque no me atrevería a decir que todo está descubierto, porque eso sería faltar a la verdad, en realidad sí hay mucho escrito, mucho que estudiar, y si un estudiante quisiera atenerse solo a las bibliotecas, pues tiene toda una vida para enterarse todo el camino que ha recorrido la humanidad. Se trata aquí justamente de desafiar esas bibliotecas, sin olvidarlas, pero de construir nuevas formas de pensar, nuevos enlaces entre disciplinas. Es evidente que a nivel profesional, para el abogado, esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque desde la academia lo que nos enseñan es a resolver, y así le decimos, aunque no es cierto, a resolver los conflictos. Y lo resolvemos a partir del uso de la fuerza. Utilizamos el aparato estatal precisamente, recurrimos al juez para resolver de una buena vez, con el apoyo del Estado y con la fuerza que éste tiene, los conflictos. Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar, incluso en los cursos de grado y de posgrado, de lo importante que sería no llegar a los conflictos y concentrarnos en lo que podría, o lo que llaman algunos autores, el uso no contencioso de los derechos, que gracias a Dios en realidad es la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo no tenemos conflictos al ejercer nuestros derechos, simplemente vivimos en sociedad, pero el abogado se
concentra, digámoslo así, su fondo de comercio, su trabajo, consiste en atender los conflictos, y los conflictos normalmente de difícil solución que nos llevan a los estrados judiciales. Esta lógica de abogado, pues es difícil, digámoslo así, de dejar de lado, porque impregna fuertemente todo el currículum universitario, toda la formación en derecho. Desde el principio empezamos a ver qué derechos son exigibles y qué derechos no lo son. Entonces hay una discusión, por ejemplo, sobre algunos derechos humanos que no tenemos el poder detrás para hacerlos exigibles. De inmediato, casi desde el segundo año, ya empezamos a ver procedimientos jurisdiccionales, o sea, en qué momento se puede interponer una demanda, en qué momento hay que responder, cuándo se pueden poner incidentes, etcétera, etcétera, cuál es el rol del juez. Desde el principio decimos el juez es el que tiene la última palabra, y entonces enfatizamos, claro, en un sistema de conflicto, en un sistema jurisdiccional, y el abogado, incluso el estudiante de derecho, se familiariza y se siente a gusto en ese sistema. Ahora el reto es salir de ahí. ¿Cómo lo logramos? Y es que en realidad, cuando empezamos a ver las posibilidades que hay, por ejemplo en la Universidad de Costa Rica, vemos que lamentablemente son limitadas en la medida, como lo decía mi colega, en la medida en que los profesionales en derecho y los profesionales de otras disciplinas están acostumbrados a no trabajar entre sí y transmiten de una u otra forma esa idea a los estudiantes. Sin embargo, hay indicios de cambio, y es sobre esos indicios de cambio que quisiera concentrarme. Soy actualmente profesor del curso de Introducción al Estudio del Derecho, que como su nombre lo sugiere, es el primer curso de la carrera, se imparte en primer año. Y tanto en el horario diurno como vespertino, pues lo imparto en dos horarios, que se dirige a dos poblaciones, digámoslo así, diferentes, pero que tradicionalmente han existido, por lo menos en la realidad costarricense. Ustedes comprenderán, la mañana o en la mañana estudian normalmente quienes no trabajan, normalmente es un público más joven. En las tardes son personas que ya trabajan y que quieren simplemente sacar una carrera. Pero en uno y otro horario me he empezado a encontrar con un porcentaje importante de estudiantes que debe andar entre el 30 y el 40%, que son estudiantes que ya tienen una carrera universitaria o que están muy avanzados en otra carrera universitaria y por lo tanto el derecho es su segunda carrera. Esto invita entonces al profesor a modular bastante su discurso, a hablar con más cuidado cuando se trata de ejercicio legal de la profesión y de limitar hasta dónde llega el trabajo del abogado. Y finalmente a plantear una distinción entre lo que es el abogado, digámoslo así, el rol tradicional, y lo que es el jurista, que sería el profesional en derecho que no necesariamente litiga. Porque en realidad, incluso a nivel profesional, quien es jurista y deja de lado su camiseta de abogado, en el sentido de que, digámoslo así, no litiga, aunque evidentemente todos los juristas para ejercer algún oficio jurídico también se incorporan a este colegio profesional de derecho, el de los abogados. Entonces vemos como en el mercado laboral más bien se abren más posibilidades laborales para aquellos que no litigan que para aquellos que litigan, porque hay, todos lo sabemos bien en Costa Rica, muchos abogados, y es una situación, digámoslo así, que genera tensión en el mercado laboral. Volviendo a esa diversidad de estudiantes que me ha tocado tener en estos años que llevo dando ese curso de introducción, veo cómo vienen de disciplinas de horizontes muy diversos: trabajo social, ingeniería, economía, políticas, que tal vez son más clásicas, administración aduanera, pero también muchos en ciencias de la salud, farmacia, medicina, odontología, salud pública. Y entonces lo hacen a uno preguntarse, bueno, este profesional que ya es, o que es un estudiante avanzado de esa carrera, o que ya es un profesional en ciencias de la salud, ¿qué busca al entrar en una carrera de derecho? Que, digámoslo así, es un estudio pesado, ¿verdad? Como mínimo 5 años para graduarse,
y además con un, digámoslo así, con un enfoque metodológico muy particular y que tiende a formar estudiantes con una visión del mundo muy particular también, muy particular para decirlo también como un eufemismo. Muchas veces me encuentro con estudiantes que simplemente no logran encajar en la carrera. Por ejemplo, me ha pasado con estudiantes de contaduría o de contabilidad, en donde sus informes contables deben cerrar en cero, y cuando les explicamos que en derecho hay varias versiones de la verdad y que es posible argumentar, entonces entenderán ustedes el desfase en cuanto a la forma de razonar. Recibí justamente al final de este semestre una nota de un profesional en farmacia, obviamente voy a anonimizarlo, pero para que ustedes se hagan una idea del perfil de esta persona. Decide empezar a estudiar Derecho, es decir, primer año de la carrera, es gerente de una empresa farmacéutica y tiene al menos 15 años de ejercer la profesión en farmacia. La pregunta nuevamente, ¿qué espera esta persona al ingresar a una carrera de Derecho? Al final del semestre desistió del estudio y me mandó un correo, el cual se lo agradezco. No se lo agradecí en ese momento, no se lo contesté y lo reconozco, pero ahora lo tomo como un ejemplo. Me decía, bueno, el curso me pareció interesante, lo cual obviamente me halagó, pero lo importante no es eso, sino que me decía, la carrera de Derecho no es lo que yo necesito. Lo que necesito es tener algunos conocimientos jurídicos ligados a mi profesión. Quizás sería interesante que la facultad abriera, por ejemplo, un diplomado dirigido a no juristas, para darle algunos elementos de este tipo. Eso coincide justamente con una de las ideas que habíamos estado trabajando, que todavía es un boceto, ni siquiera es un proyecto, que es justamente abrir cursos de formación para no juristas ligados a diversas especialidades de ciencias de la salud. Esto dentro del marco de lo que nosotros llamamos acción social, que se llama normalmente extensión en otros lugares, que es una de las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica y por ende de la Facultad de Derecho también, que es en donde trabajo. Este deseo es compartido también por profesionales en Derecho que de forma, digámoslo así, un poco empírica o en su ejercicio profesional, se han ido especializando en el campo sanitario. Muchos de ellos están aquí sentados y son precursores en el ámbito costarricense en ese sentido, pero no han podido encontrar una formación jurídica, por ejemplo, de posgrado, que les permita formalmente especializarse. Algunos de ellos han recurrido entonces al extranjero, a otros países donde sí existen tales formaciones. Pero entonces vemos cómo existe esa demanda, incluso este congreso en el que estamos participando lo denota, al ver numerosos profesionales en ciencias de la salud y en derecho, que están aquí sentados aprendiendo de expositores que vienen a exponerles desde sus perspectivas profesionales que son diferentes. Esa inquietud existe. Y eso obviamente ha llevado al decano Chirino, a quien estoy representando, a comprometerse justamente a hacer algún esfuerzo para darle a este derecho sanitario, o derecho de la salud, el nombre está por definirse, un espacio más importante en la Facultad de Derecho. Si bien ya hemos hablado de ese ámbito de acción social, con la posibilidad de crear diplomados más o menos cortos o más o menos largos, dependiendo de los requisitos, pues aquí va a haber que hacer un poco de prueba, de ensayo y error, ¿no?, para ver cómo reacciona el mercado, o sea, cómo reaccionan estas personas interesadas. También a nivel de grado hay que hablar de los esfuerzos que se han hecho. Nuestra facultad se encuentra actualmente inmersa en un proceso de acreditación de la educación, acreditación de la carrera universitaria. No sé si se ha hecho una promoción tan importante de estos procesos de acreditación en otros países de América Latina, pero lo cierto es que en Costa Rica últimamente se ha dado mucha importancia a los procesos de aseguramiento de la calidad, de acreditación que llamamos, y nuestra facultad no es la excepción. Estamos en ese proceso y este proceso limita de alguna forma la modificación curricular, porque justamente estamos en un proceso de evaluación y para evaluación y para ese proceso o para ese momento de evaluación debe haber una cierta persistencia o constancia en el currículum académico.
Se lo digo porque esta posibilidad, por ejemplo, que exploraron en Argentina de tener un curso optativo, que acá existían hace tal vez una década en nuestra Facultad de Derecho, les llamamos cátedras abiertas, simplemente era la posibilidad, digámoslo así, de diversos temas que rotaran y que los estudiantes escogieran al que más les interesara. Se cerró recientemente, me refiero a hace unos 6 años, cuando se pasó a un esquema ya no de cátedras abiertas, sino de énfasis. Estos énfasis consisten en que los estudiantes escogen en los 2 últimos años de la carrera, entiéndase, en el último año del bachillerato y en el año de la licenciatura, que corresponden al 4º y 5º año de la formación de licenciatura, un énfasis. Existen 7 posibilidades, o 7 u 8 posibilidades. Una de ellas es incluso medicina legal, que llama la atención, tanto como a ustedes les pasó, porque es uno de los énfasis más buscados por los estudiantes. Tenemos la ventaja de que los formadores, o muchos de ellos, tienen doble formación, médica y de abogados, entonces son capaces de brindar precisamente digámoslo así, un halo de interdisciplinariedad en la medida en que dominan ambos ámbitos. Y los estudiantes están muy contentos con ese énfasis, que se lleva, como les digo, en 4 semestres. O sea, son 4 cursos, son 2 años que se lleva medicina legal. Y muchos de ellos, cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué es que les gusta tanto, por ejemplo, frente a cuestiones más tradicionales como formación para la función judicial o como derecho tributario, que uno podría pensar que también tienen, o derechos humanos, que, digámoslo así, tradicionalmente desde la óptica jurídica pueden ser más atractivos, sin dejar de lado la importancia que tienen estos otros que he mencionado, nos dicen, es que es muy entretenido. Y vuelvo a la curiosidad que usted mencionaba en su exposición, porque al parecer los estudiantes se aburren del derecho por lo monótono que suele ser. Y quizá no tanto por la monotonía, porque en realidad, hay que decirlo, pues el estudio del derecho, para quienes nos gusta, es apasionante. En realidad es por el desapego que muchas veces tiene la formación jurídica con la realidad. Muchos estudiantes terminan la carrera y su experiencia con la realidad se reduce prácticamente a lo que es obligatorio, digamos al trabajo comunal universitario, a los consultorios jurídicos, que son asignaturas de la carrera, y su trabajo pues está ligado a la realidad en la medida en que tal vez son asistentes de bufete o cosas por el estilo, pero ellos buscan más y reivindican de una u otra forma, explícita o implícitamente, el carácter de ciencia social del derecho. Muchos de ellos incluso proponen dejar las investigaciones de graduación, la tesis de grado, olvidar esa investigación bibliográfica que suele hacerse e implementar mecanismos de investigación de campo propios de otras ciencias sociales, y que en el derecho o no hacemos o menospreciamos casi sistemáticamente. Entonces vemos cómo hay indicios, digámoslo así, con este énfasis en medicina legal, con la afluencia de profesionales en ciencias de la salud, con el interés de profesionales en derecho que vienen a congresos como este, precisamente para trabajar un poco más a fondo el campo del derecho sanitario. Nuestra formación a nivel de licenciatura, dejando de lado los énfasis, es generalista. Y no tenemos, digámoslo así, diversas ramas que surjan de un tronco común, sino que en general se ha optado porque si las personas quieren especializarse formalmente a nivel, digámoslo así, universitario, deben recurrir a los denominados posgrados, que son fundamentalmente 3 categorías: la especialización, la maestría y el doctorado. Entonces, eso nos lleva a pensar que, siguiendo nuestro esquema, lo más lógico sería implementar un posgrado, sea una especialización o una maestría en derecho sanitario. Eso sí, viendo el derecho sanitario en una óptica muy amplia, entiéndase amplísima si se quiere.
dejando de lado, digámoslo así, lo que podría ser tradicionalmente el derecho médico o el derecho farmacéutico, sino hablando de diversos enfoques o ampliamente lo que tiene que ver la salud. En una charla ayer por la tarde, por ejemplo, se enfatizaba en la importancia del ejercicio físico para mantener la salud y en la carencia que tenemos de espacios para realizar ese ejercicio físico. Eso me llevó a pensar a mí, por ejemplo, la importancia del derecho urbanístico, o sea, de cómo se configuran las ciudades y no solo las ciudades, sino los desarrollos inmobiliarios que normalmente pululan ahora en Costa Rica, para la garantía de la salud. Incluso cosas tan sencillas, vean ustedes, como las relaciones vecinales. Vean las dificultades que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, para resolver conflictos vecinales. El derecho no da en sí una respuesta clara. Me refiero al vecino que tiene un perro latoso o al vecino que pone el radio a todo volumen a horas extremas de la noche o el fin de semana y que no nos permite descansar y que por ende afecta a la salud, afecta a nuestra paz, nos pone en tensión, y cómo se entra en un juego del gato y el ratón cuando se llama a la policía o se va a un juzgado de menor cuantía y no se consigue resolver el problema y lamentablemente se empieza a recurrir a medidas de hecho, a la fuerza, ¿verdad?, porque no hay una solución a este conflicto. Y ustedes dirán, bueno, está bien, es la violencia, es la seguridad, pero eso es uno de los aspectos de la salud, la convivencia diaria de cómo vivir en una ciudad como San José de Costa Rica, que nos decimos el país más feliz del mundo, pero que es motivo de gran estrés, por ejemplo, conducir en nuestras calles. Entonces, ¿cómo compatibilizar el discurso de la pacífica Costa Rica y del país más feliz del mundo en contraposición a un estrés creciente de la población que obviamente va a afectar nuestros niveles generales de salud? Probablemente no sean siempre contabilizados en términos de servicios de salud, pero sí en calidad de vida, que es una de las facetas de la salud. Entonces, un grupo de profesores hemos comenzado, digámoslo así, a reflexionar sobre este aspecto de derecho de la salud y hemos creado un programa de investigación en una de las ramas de la facultad, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El programa ya tiene 3 años de existencia y federa proyectos de investigación en materia alimentaria, en materia de bioética y en materia de medicamentos. Pero justamente el aspecto que hemos querido valorar es que derecho sanitario, derecho de la salud, es un término que nos ayuda, digámoslo así, a federar esfuerzos. Muchas personas, incluso, por ejemplo, que se dedican al comercio internacional y que les interesan las medidas sanitarias y fitosanitarias, o que tienen un proyecto en otra universidad, no sé, digámoslo, medicina veterinaria, pueden verse interesados en contribuir en esquemas interdisciplinarios de investigación, porque justamente el programa lo permite. Desde el punto o desde el momento en que usted dice el derecho de la salud es algo amplio y le permite a los demás ser creativos y ser curiosos, usted está haciendo, digamos, facultando, dando la posibilidad de ir más allá. Y es precisamente ese el estado en el que estamos. Tenemos un compromiso de nuestro decano, no dejan mentir, sobre la forma de darle vuelta, de configurar un posgrado en Derecho de la Salud, aprovechando quizá la red que ustedes mismos han conformado y entonces darle a ese posgrado un perfil internacional que lo haría aún más atractivo, tanto con intercambio de profesores como pasantías de estudiantes, sería muy interesante, como la posibilidad también de desarrollar investigaciones dentro de este programa sanitario que nos lleven a construir poco a poco diversos aspectos del derecho sanitario. No hay nada escrito, todo está por escribirse y eso es precisamente el reto. El reto es quizá traer esfuerzos de otras disciplinas a la escuela de derecho y para los abogados, como lo empezaba diciendo, cómo dejar de ser abogado sin dejar de serlo. Ese es el reto que tenemos y entonces con esas palabras deseo
terminar mi intervención quedando a las órdenes de ustedes por si después hay un intercambio de preguntas. Muchas gracias.